Ya está, muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestra semana número 1, ¿ya? Vamos a cerrar esta parte de acá. Ya está, a ver. Ya está. Creo que ahora sí pueden ver completamente, ¿no? El PPT, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Esto lo voy a ocultar. Ya Sí, está. Sí, profesor, profesor. sí se puede. Perfecto. Justamente, pues, hoy nuestro primer tema es conceptos generales de realidad nacional. A ver, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? A ver, vamos a ver acá. Perdón, disculpen. Ya está. Bien. Bueno, de hecho, pues vamos ya a conocer bastante qué es la realidad nacional, su definición, componentes, características e importancia, ¿no? ¿Qué competencia vamos a desarrollar? Justamente dominar pues los fundamentos teóricos de la realidad nacional y qué capacidad básicamente vamos a tomar en cuenta o vamos a tener, comprender pues los aspectos generales, ¿no?, de la realidad nacional y manejar todos los conocimientos necesarios para poder reconocer pues los aspectos más importantes de nuestra realidad nacional, en este caso del Perú. Para ello, tenemos que primero entender estos conceptos, ¿no? De qué es realidad, ¿no? Y qué viene a ser pues realidad nacional en sí. A ver, cuando se dice que realidad es todo lo que existe objetivamente y lo que percibimos de manera subjetiva, es lo siguiente, que es la manera como entendemos la realidad o nuestro entorno. Miren, sabemos de que muchas de las cosas que entendemos es primero a través de los sentidos, ¿verdad? Luego utilizamos nuestra razón para poder tener una mayor comprensión de las cosas que nos rodean. Entonces, aquí está clarísimo, ¿no? Existe un entorno real, concreto, pero que solamente va a ser conocido en la medida de la capacidad de de lo que percibimos y de lo que entendemos de esa realidad, ¿no? Es obviamente, como dice Kant, un campo limitado. Por eso se dice, pues, es todo lo que existe, todo lo que nuestros sentidos y nuestra razón puede entender o comprender. ¿Qué pasa si solamente percibimos un aspecto de la realidad? ¿Podemos comprender o entender completamente el fenómeno? Me parece que no, ¿verdad? Si solamente entendemos un aspecto de un elemento o de un objeto, no vamos a poder conocer totalmente a, a ese objeto. Por eso es importante de que los sentidos, si bien es cierto, es muy importante para poder llegar a conocer el objeto, observar sus características, es muy importante también el razonamiento, el pensamiento crítico, reflexivo, ya que de esa manera nos va a permitir entender completamente al objeto en sus múltiples dimensiones. ¿Y realidad nacional qué sería, profesor? Bueno, esa misma realidad que estamos estudiando, ese objeto en sus múltiples dimensiones, pero en un determinado área. En este caso, ¿a qué área nos estamos refiriendo? Al Perú. Entonces, ese es justamente lo que es la realidad nacional, ¿no? Tratar de comprender un determinado fenómeno o hecho de nuestro entorno, que no solamente pues de lo que percibimos, sino que utilicemos el razonamiento para poder entender de manera multidimensional a ese objeto que vamos obviamente a estudiar. Vamos a poner solamente un ejemplo. A ver, quiero que ustedes mmm, me indiquen un hecho en nuestro país que está sucediendo o que ha sucedido como parte pues de una coyuntura que de repente es difícil de explicarlo, ya sea porque solamente vemos el tema político y dejamos de lado el tema económico, cultural o el hecho o el contexto internacional. Dígame, por ejemplo, un hecho aquí trascendental en nuestro país, a ver, para poder analizarlo, a ver. Cualquiera, a ver, digan ustedes. Solo que las cosas han aumentado, profesor. La inflación, por Los ejemplo, precios, ¿no? Los la precios. inflación. Claro, muy bien. Ahí, por ejemplo, solamente tocamos una dimensión. ¿Cuál podría ser esa dimensión? ¿Económico, político, cultural? No, yo Profesor, creo que es económico y económico. político a la vez. Económico y político, ¿no? Pero más creo que parece económico, ¿no? Porque vemos el tema de la inflación, lo relacionamos con el tema internacional o por algunas medidas o políticas económicas no adecuadas por el Estado, en este caso por el Poder Ejecutivo, que es el principal responsable, y luego por el Poder Legislativo, ¿verdad? Creo que por ahí también creo que hay un ejemplo que me querían dar. Sí, adelante.
Sí, lo escucho. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas En tardes. realidad sería un tema general, porque también se abarcaría sobre el tema de la salud, el riesgo. Está comprobado, justo como mencionaba mi compañero, los precios han subido y nos dijo usted al principio que era por los fertilizantes. También está comprobado de que los fertilizantes hoy en día en distintos países de América se usan naturales, de los mismos alimentos, de las mismas plantas, de las mismas frutas. Entonces, esto ya es un tema político, ¿no? Que nos está implicando mucho en nuestro tema de economía, salud, porque por otras partes tenemos nosotros programas que abarcan a la nutrición, a la anemia, pero mire, con todo este tema que nos están metiendo, o sea, esos programas no están funcionando como debería ser. Diría yo que es un tema que abarca en lo general. Gracias. Ok, correcto. Claro, hay que buscar obviamente múltiples dimensiones. Bueno, con respecto al tema de los fertilizantes y la guerra más que todo me orienté a muchos países de América Latina en la cual no tienen la capacidad de poder desarrollar pues sus propios fertilizantes. El Perú en este caso, por ejemplo, a veces tanto se habla del tema de que falta urea, hay que empezar pues que en la geografía peruana obviamente es muy distinta. Mayormente son las pequeñas comunidades las que obviamente tienen sus propios fertilizantes y hay que recordar que no solamente es la urea, ¿no? Hay otras también que pueden obviamente ser parte que pueden servir justamente para la cosecha, para la siembra, ¿verdad? Pero sí, obviamente hay que tomar en cuenta pues múltiples dimensiones. Lo que ocurre es que si queremos tomar solamente un hecho, como el caso de la inflación, pues esto hay que entenderlo no solamente bajo un punto de vista económico, sino también político y también dentro del contexto internacional para más o menos entender y poder dar una respuesta más acertada. Eso es justamente lo que quería justamente llevar a cabo. Creo que hay alguien que quería también dar una opinión. Sí, adelante, te escucho. Sí, adelante, adelante. A nadie más, me parece, ¿no? Ya. Muy Profesor, bien. disculpe, otra realidad nacional que estamos viviendo también, que es triste y lamentosa y se ve, justo en el siglo pasado tocábamos el tema de la filosofía. ¿Cuánta gente sin ética se vende por un voto, ¿no? A un partido político, a una persona que sin conocerla? Eso es una triste realidad, ¿no? Podríamos decir que es la realidad nacional que tenemos, que abarcamos. Y hoy en día justo se está viendo todo esto. Claro, correcto. Por ejemplo, muchos me preguntaban, profesor, ¿por qué votamos tan mal? Pero ese es un concepto muy pequeño. En realidad, pues si queremos entender realmente el tema de los políticos, no solamente hay que verlo pues bajo un punto de vista, hay que entender un poco sobre las estructuras. Por ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos lamentablemente pues han empezado pues a tener un decaimiento tremendo. Prácticamente la institucionalidad en nuestro país ha decrecido tremendamente y eso lo vemos ya desde los últimos años, no solamente en este año, sino 6, 8 años atrás, ¿correcto? Es más, en la década de los 90 hay que recordar pues que ya los partidos tradicionales fueron completamente, bueno, fueron, ya la gente no creía en los partidos políticos tradicionales y empezaron a surgir más bien movimientos independientes. Es donde nuevamente pues renace la figura del caudillo. Y este caudillismo todavía pues se mantiene, ¿no? Sino que ahora se ha agravado porque antes, por ejemplo, había crisis política, pero no crisis económica, o al menos no como lo estamos viviendo en estos momentos. Cuando se encontraron pues el tema económico y político, ahí es donde se refleja realmente la situación. Tengo por seguro que si no hubiera existido el COVID-19 y el neoliberalismo de repente todavía se hubiera mantenido un tiempo más este modelo económico que se globalizó en los años 90, bueno, se maximizó porque esto viene de los años 70 inclusive, pues obviamente todo lo que estamos viendo en estos momentos no se hubiera dado, o al menos hubiera demorado mucho más tiempo, ¿no? Claro, entonces ese es un detalle, ¿no? La gente lamentablemente solamente toca un aspecto, pero también hay un gran problema, pues los medios de comunicación, digamos, solamente, claro, logran enfocar algunos temas que creen ellos que son de interés nacional, pero que lamentablemente pues no enfocan lo multidimensional, que es la mejor manera para entender. Entonces la gente tiene que, digamos, ser consciente de que no solamente pues es la figura la que supuestamente va a hacer los cambios necesarios, sino que detrás de ella tienes toda una estructura que también tiene que cambiar. Marx, por ejemplo, cuando trata de entender a la sociedad, él menciona de que la sociedad civil se compone en dos aspectos, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura, de hecho, es la parte económica,
La superestructura es aquello que garantiza que la estructura económica se mantenga. Hablamos pues de la política, las normas, las ideologías, los gobiernos, etcétera. Y están ahí para proteger, para garantizar a la infraestructura. Entonces, las normas, las leyes o los gobiernos no cambian a la infraestructura. Para que un gobierno logre hacer cambios, para que las leyes que se apliquen se noten los resultados, lo que debe cambiar es la infraestructura. La infraestructura es la que permite cambiar a la superestructura. ¿A eso a qué se resume, profesor? Se resume que cualquier gobierno que venga, cualquier autoridad que diga que va a hacer el cambio, si la infraestructura no cambia, lo que haga es inviable. Es imposible que eso se pueda aplicar. Entonces, eso también la gente tiene que comprender. Porque si te das cuenta, si nosotros hacemos un pequeño retroceso de todas las campañas que se han ido dando, de las promesas que de hecho nunca se han llegado a cumplir, pues te das cuenta que es el mismo significado. Es el mismo guión, pero con diferentes actores. Y eso obviamente la gente debe ir comprendiendo eso. Y en todo caso, muy bien el análisis que justamente hace sobre la ética también, ¿no? Que es poco a poco no se está logrando comprender justamente esa situación, porque la ética está muy relacionada con la parte moral, ¿no? El hombre, el ser humano, tiene la capacidad, obviamente, de discernir lo que es bueno y malo, y la ética es la que justamente se encarga de estudiar justamente esas acciones que el hombre considera malo o bueno, ya sean de otros o de sí mismo, ¿no? Entonces, eso también es algo que importante, que como tú dices, lamentablemente eso no se aplica en nuestra sociedad, que si el caso se hubiese dado hace mucho tiempo atrás, tenlo por seguro que hubiéramos tenido un cambio muy significativo en nuestra sociedad. Muy bien, entonces, importantísimo el aporte que acaban justamente de hacer cada uno de ustedes con respecto a lo que es la realidad nacional. Entonces, para comprender sin duda la situación de nuestro país, no hay que ver los jóvenes desde un solo punto de vista, sino de manera objetiva y multidimensional. Solamente así podemos responder posiblemente algunas dudas que estoy seguro que en estos momentos se deben estar haciendo con respecto a la coyuntura nacional del país, la inflación galopante que se avecina, sobre todo no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, y también pues sin duda el aspecto eh, cultural u otro ámbito que de repente sería bueno analizarlo. ¿Correcto? Entonces, importantísimo lo que estamos justamente empezando a entender lo que es esta definición de realidad nacional. Sí, adelante, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, y la realidad en el teatro, o sea, acá en el Perú, ¿por qué dan preferencia a otras cosas? O sea, como por ejemplo, hay diferencia con el teatro y con el cine. Muchos peruanos prefieren ir al cine que al teatro. Entonces, ¿por qué hay tanta, o sea, en otros países es diferente, ¿no? Van más al teatro, o sea, como que más, es como que ven más el arte. Pero en cambio en el cine no, es como una película nada más, pero no sé si me entiende, pero los peruanos como que ven otras cosas y no ven no se distraen con lo que es, ¿no? Sobre el arte. Y nosotros como somos de teatro, nosotros queremos ver, ¿no? No sé si... Correcto. Sí, sí, comprendo completamente lo que me dices. Bueno, hay que tomar en cuenta pues que primero el teatro en sí, de hecho, estuvo muy vigente en Lima, sobre todo en el siglo XIX y parte del siglo XX, pero para cierto sector, ¿no? De la élite, ¿no? Eso de ahí también hay que recordarlo. Como que no se buscaba que la gran mayoría tuviera también o ser parte, obviamente, de esa gran obra. A diferencia de Europa, que sí empezó pues a permitir que más sectores populares puedan, digamos, tener un acercamiento a ello. Pero hay una razón muy simple, ¿no? El teatro, a diferencia del cine, sobre todo en la actualidad, el teatro te permite tener una visión más distinta o al menos un conocimiento más cercano a la realidad por diferentes tipos de, aunque las obras teatrales puedan ser de diferentes índoles, ¿no? Porque tú sabes que el teatro pues puede ser, ¿no? Hay varias categorías, ¿no? El drama, la tragedia, en fin. En cambio, el cine últimamente como que el marketing, el dinero que genera justamente la industria del cine, sobre todo de los Estados Unidos, como que impone pues una cultura. Es más fácil imponer a través del cine mi cultura, imponerme sobre la tuya,
a diferencia del teatro, que no impone nada, si te das cuenta, ¿no? El teatro solamente son obras que desarrollan los actores, que tienen su propio formato y también su propia forma de realizar, porque a diferencia del actor de cine, el de teatro en ocasiones tiene que improvisar, ¿no? Si se dan cuenta, ese aspecto ustedes lo conocen bastante bien. En el caso de cine no, tiene que haber toda una estructura ya desarrollada que sí o sí tiene que ejecutarse, ¿no? Entonces, ese es por un lado, ¿no? Hay un mayor interés. Y lo digo con toda la experiencia del caso. Por ejemplo, muchos piensan que la industria por excelencia es la de Hollywood, pero hay que recordar pues que quien genera más, o al menos más películas, no es Estados Unidos propiamente dicho, sino es la India. India también tiene su propia industria. No sé si ustedes conocen a Bollywood, no sé si han escuchado hablar sobre esa industria del cine de la India. Entonces, pero ¿por qué entonces mayormente prima el mercado norteamericano? Ahí te das cuenta porque hay un interés. En Estados Unidos en los últimos 50 años ha procurado pues de que la cultura norteamericana se imponga obviamente como un lugar o un estilo que debería ser imitado por todos. Y eso obviamente parte en el aspecto político que Estados Unidos lo realizó, sobre todo durante la Guerra Fría. ¿Correcto? Entonces ahí vemos cómo un hecho que aparentemente es tan sencillo de explicar hasta cierto punto, también es multidimensional. Hay otros intereses, ¿no? Económicos, políticos, culturales también. Y así, digamos, nos permite, digamos, conocer mejor un hecho que en estos momentos está ocurriendo. Si te das cuenta, casi todos los centros de cine, mayormente, ¿qué películas de qué países presentan? ¿Francés? ¿Ruso? ¿Italiano? Americanas, canadienses. Americano, americano totalmente, ¿no? Por ahí puede haber pues una coproducción de otros países, pero principalmente norteamericanos. Es más, las películas peruanas que ahora están empezando a tener mejores, por así decirlo, eh, gente que consume este tipo de películas, taquilla, han empezado a tener un formato tipo americano, ¿no? Muchas de las comedias que han sido exitosas, por ejemplo, peruanas, prácticamente la estructura en sí es muy similar a la estructura de la comedia norteamericana, por ejemplo, porque han empezado a entender que obviamente ese es el mercado que aspiran a tener. Estados Unidos, a través de sus películas, pues nos da un mundo totalmente impresionante que muchos de nosotros de repente quisiéramos anhelar. Los rascacielos, el mundo de las finanzas y otros aspectos que aquí de repente en América Latina carecemos, ¿no? Ellos obviamente imponen pues a los superhéroes, dicen quiénes van a ser los villanos, quiénes no. Entonces, por ese lado, esa es la gran diferencia, ¿no? El cine tiene un doble juego, un doble papel. No solamente el tema de generar ingresos económicos para las grandes compañías, sino también pues un plano cultural. Y eso es algo que el teatro de repente no lo va a hacer. Y por eso que se le trata pues de que al poblador, al menos en el Perú, como que no le den mucha importancia al teatro o que no lo promuevan al teatro. Por eso es que existen medios o personas que por iniciativa propia tratan de cultivar o impulsar el teatro en la gente. Y estoy seguro que si eso se masifica, sí la gente lo va a adoptar. No es que la gente reniegue o no quisiera ver el teatro. Y además hay otro dato importante. Aún todavía en muchos teatros, el precio para poder ver una obra sigue siendo un poco cara, que no es acceso al público promedio, ¿verdad? Por eso que solamente, claro, yo sé que existen algunos lugares como el Centro Cultural Español, por ejemplo, u otras entidades donde el precio es mucho más económico, pero los principales eventos, como el Teatro Marzano, el Teatro Peruano Japonés, más o menos cuánto oscila las entradas para ver una obra teatral. No bajan pues de 35 o incluso hasta más, ¿verdad? Entonces eso también es una forma también de no poder masificarse el teatro en las personas. Pero por ese lado, como te mencioné, la industria del cine tiene ese doble propósito, ¿no? No solamente de generar ingresos, sino también de imponer realmente un modelo de cultura en otros, en determinadas sociedades.
por ejemplo, ¿no? Profesor, Sí, bueno, mi padre anteriormente no me apoyaba con lo de teatro. Yo para ingresar a la Cantuta, yo traté de ver otras opciones como la docencia, porque yo también estaba haciendo la carrera de artes escénicas y me di cuenta de que la verdad es un roce social, porque la verdad todos, o sea, de varias personas no salen actores todos, sino salen diferentes opciones, o dramaturgo, pueden salir, ¿no? Pueden salir actores, pero no todos, ¿no? Por eso como que ahí como que desanima mucho también a los demás, porque demasiadas personas se salían de artes escénicas, y yo como que, wow. Entonces, traté de ver otras opciones, y me di cuenta de que personas que estudian así teatro en la forma de, o sea, en teatro de artes escénicas, son porque las personas que tienen plata, son las personas que van, las personas que tienen alta, ¿no? Eh, altos estatus económico, alto, ¿no? Van a teatro más y no las personas que son de bajo recursos y económicos. Y por eso yo prefiero que, que haya, o sea, teatros a personas así, personas que tienen bajos recursos para que puedan ver, ¿no? Puedan también admirar eso del arte, ¿no? claro, lo que sucede es que también no solamente el tema económico, sino también muchos de los que seleccionan a qué actores o actrices deberían estar en un evento de televisivo, cine o teatral importante para que pueda ser visto a nivel mundial, es el arquetipo que ellos tienen, ¿no? ¿Y cuál es el arquetipo? Obviamente una persona más bien de aspecto anglosajón, ¿correcto? Dime tú, en los últimos años en las novelas nacionales, ¿qué actor o qué actriz de repente en cuanto al aspecto físico se parece mucho a la gran mayoría de nosotros? Muy pocos. El único que ha tratado de repente, hasta cierto punto, tratar, bueno, de dar un realce a la caracterización de un personaje similar a la mayoría de los peruanos, es esta serie de Michelle Eric Helera Gómez, también, profesora. perdón, Profesor Eric Helera también. claro, el Hilera, bueno, en el fondo sí más que todo su éxito es ese contraste, ¿no? Entre los sectores ricos y pobres y todo este encuentro que se tiene, ¿no? Ambos. Pero hay una que es un poquito anterior. Qué buena raza, no sé si han visto esa serie, ¿no? Sí, sí, profesor. Claro. Entonces, ese es, digamos, Ay, sí, pues, claro, y hay que también tener un antecedente. Michelle Gómez no es la primera vez que ha hecho un elemento parecido. Hay que recordar que el gran boom para su tiempo en los años 90 fue Los de Arriba y Los de Abajo, que fue sin duda el primer antecedente donde justamente se encuentran ese tipo de situaciones, ¿no? Porque es así. Tú ves en publicidad, tú ves en los comerciales, siempre hay un arquetipo de hombre, mujer, o niño, niña, adolescente, que se buscan, por ejemplo, siempre tener en cuenta, ¿no? En todo tipo de publicidad, la gran mayoría al menos. Si bien es cierto, esto ha cambiado un poco en los últimos años, pero casi en, en décadas atrás, hasta en nuestros tiempos, sigue todavía en este caso un arquetipo, ¿no? Por decirlo, un prototipo de ideal, de modelo a seguir, ¿no? Y eso obviamente todavía es notorio. Coincido contigo, ¿no? Coincido contigo. Lamentablemente, pues, más que como te digo, el tema de que porque tiene plata, ¿no? Yo creo que el roce social, el arquetipo que tienen, le da una mayor cabida para entrar justamente a ese mundo, ¿no? Y es correcto lo que dices, ¿no? ¿Por qué no? Más bien, ¿qué papel más bien van a tener los que de repente no son de ese arquetipo, de villano o de un papel secundario, ¿no? Y rara vez, obviamente, eso ha ocurrido. Rara vez, repito, ocurren actores o actrices que dan ese gran salto. Magali Soler es un caso excepcional, o este jovencito que justamente fue protagonista, ¿no? De Qué buena raza, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llama este muchacho que ahora está en Miami, de verdad que se me fue su nombre, por ahí de repente ustedes deben conocerlo, que hizo justamente el protagonista, ¿no? De esa serie. En fin, Profesor Zamora creo que era. Zamora, ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, y poco a poco obviamente están sobresaliendo personas obviamente que no son de ese arquetipo que antes eran principales, pero poco a poco están sobresaliendo, ¿no? Sin lugar a duda. Pero esto se ve todavía más acá, porque si fuera en otros países, posiblemente esto no sería tan complicado, ¿no? Como por Entonces, ejemplo en México, muchas oportunidades de teatro, profesor. en México, que sea, a pesar que todavía
México todavía tiene casi los mismos problemas que nosotros que es sectatorial, o perdón, que es muy cerrado, un círculo cerrado, eh, porque hemos vivido pues las castas en su momento, durante el virreinato, donde clasistas, pero pese a ello, claro, los actores ahora, si te das cuenta, ya ese prototipo del europeo no tienen, ¿no? ¿no? Casi la mayoría pues es del macho mexicano, por decir, ¿no? Ese arquetipo, ya que se ha impuesto, ¿no? Yo digo que ellos tienen como que más oportunidades de teatro, o sea, en novelas, o sea, son Claro, buenos desenvolviéndose, o sea, desenvolviéndose, van a talleres en cantidad, porque está al lado de Estados Unidos, algo así, o sea, están más cerca a tener esas oportunidades, ¿no? claro. También para el teatro. Y ya crean unas buenas novelas dramáticas, ¿no? Son más así. Ah, claro, pero acá también hay muy buenos, solamente que, como tú dices, no hay las oportunidades necesarias para poder que ellos puedan sobresalir y puedan, digamos, continuar con sus artes escénicas porque se requiere tiempo y dinero, sino que también el arquetipo, ya no se confía mucho en el arquetipo, ¿no? Ellos ya han dejado de decir, bueno, este es el arquetipo que queremos para que represente al mexicano o la mexicana, ¿no? Y ha empezado a ir dándose, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ya que antes tampoco no era tanto así, ¿no? Pero se ha ido dando, ¿no? Tal vez ese roce que tiene con la industria de los Estados Unidos también haya ayudado, ¿no? A que también los actores mexicanos puedan también desenvolverse un poco más. Porque si te das cuenta, todos aquellos actores o actrices en el Perú, ya sea teatro o televisión, que tienen el recurso necesario, se van a México para poder tentar suerte y poder realmente estar en una novela, en una serie, o de repente directo ir a Miami, ¿no? Que es el otro canal de receptor de actores latinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, he ahí, digamos, una lucha que tienen para poder realmente lograr tener una gran oportunidad y que muy pocos todavía lo han logrado, ¿no? Pero que esperemos pues que con el paso del tiempo esto se pueda ir dando. Ha mejorado, ¿no? Recuerde que en el Perú, por ejemplo, se hacía muy poco cine, ahora es mayor, ¿no? E incluso ya no solamente pues puedes conseguir fondos por entidades privadas, sino también haces todo creo que se llama esto crowdfunding, creo me parece, ¿no? En la cual las redes tú pides a la gente que te apoyen para tu proyecto y si lo ven viable, ¿no? Y empieza pues a Como desarrollarse, ¿no? publicidad, profesor. Claro, mediante la publicidad misma, puedes hacer Profesor, un sí, las proyecto. redes sociales ahora, pues, gracias a la pandemia, bueno, no puedo decir eso, pero la pandemia ha hecho que el Perú ha cambiado bastante porque ahora yo veo a mis primitos con su celular, grandes, así modernos, y digo, wow, si anteriormente hace unos 3 años no teníamos ni siquiera para comprarnos un celular. Dije, entonces ahora todos redes sociales, en vez de estar viendo la televisión, todos paran en su celular. Y digo, wow. Entonces, ahí los actores, como nosotros, tenemos que también aprender también sobre las redes sociales para poder transmitir a muchas personas el arte que nosotros estamos aprendiendo aquí, ¿no? Por eso digo, Eso es entonces yo también fundamental. trato de aprender sobre publicidad. Sí, profesor. No solamente las redes, ¿no? Dentro de ellas, pues, el Instagram, el TikTok, ¿no? Que vas 1 minuto 50, puedes conseguir muchos seguidores y puedes realmente motivar, ¿no? También a los que aspiren a tener el teatro o también, digamos, generar tus propios ingresos en base al talento que uno tiene. Claro, las redes solamente han logrado, eh, digamos, para todos aquellos que tienen el talento de distintas especialidades, mientras tengas el talento y la habilidad de poder generar pues ingresos económicos o de dar a conocer pues tus conocimientos para que lo puedan asimilar. Claro, eso también es una buena opción, ¿no? De las redes, por supuesto, eso es fundamental. Entonces, ahí, digamos, si nos damos cuenta, también podemos ir analizando, pero te das cuenta que para poder entender una situación hay que utilizar la multidimensionalidad porque si no es imposible poder comprenderlo totalmente, ¿no? Y ese es una buena, un buen ejemplo, ¿no? Que justamente están dando basado obviamente en el teatro y las artes plásticas, ¿no? Que obviamente debería esto también masificarse, todo en los colegios. Esto es muy importante, ¿eh? En los colegios tiene que masificarse pues en lo que es el teatro. Por ejemplo, hay uno que justamente permite pues desarrollar la autoestima, ¿no? Todo lo que es cloud, ¿no? ¿Verdad? No sé si han escuchado hablar sobre el cloud, ¿no? Me imagino, para todo Pues, lo que es el tema del desarrollo, ¿no? De la autoestima, ¿o me equivoco? sí, profesor, eso sí ayuda mucho también para expresarlo mejor, ¿no?
Profesor, también Claro, quiero dar un ejemplo. por supuesto, En adelante. eso del teatro, también, a ver, aparte del teatro, ahí también está la fotografía, está, a ver, la música, ¿no? Otras cositas que, o sea, la tecnología mucho ha cambiado, sino ya con un celular, así nomás puedes dar una buena fotografía y con eso puedes ya también emprender, ¿no? O sea, mucho ha cambiado, o sea, es como que decir, la cámara mata al fotógrafo o la imagen mata al pintorista, o sea, el que pinta así. Anteriormente el arte, bueno, el arte de cuadros era era muy valorado porque pagaban un dineral porque te dan haciendo un cuadro grande, pero ahora ya no mucho, porque veo que hacen con que o sea, con una imagen ya lo impreso y ya está ya un cuadro, algo así, profesor. No sé si me entiende esa parte. Claro, Ha cambiado eh, mucho. claro, pero depende mucho también un poco, ¿no? Porque si tú te haces conocido y a pesar de que la tecnología haya avanzado, yo creo que la calidad o los que aprecian el arte en sí puede obviamente mantener todavía una vigencia, ¿no? Es el caso de Francisco de Cislo, ¿no? A pesar de pues que, como dice, la fotografía ha cambiado, él todavía sigue viendo sus cuadros. El fotógrafo de las estrellas internacionales, me parece que se apellida Testino, ¿no? Una persona que ha fotografiado pues, a grandes personajes como Lady Di, por ejemplo. Entonces, es cuestión obviamente de hacerse uno conocido, ¿no? Y que siempre va a haber, pues, una institución, un país o alguien que valore el arte de esa persona, el arte plástico, el teatro, la música en sí. Entonces, hoy en día, el uso, pues, de estas nuevas tecnologías como las redes sociales te permiten, pues, un campo mucho más amplio para poder desarrollarte y poder, digamos, dar a conocer tu talento, pero depende mucho pues del esfuerzo que pueda hacer esa persona y de lo innovador y creativo que sea para que ese talento sea reconocido a nivel mundial. Entonces es cuestión obviamente de insistir. Como siempre he dicho a los chicos, hoy en el siglo XXI, este es el gran momento para todos aquellos que tienen un gran talento, aunque sea de cualquier eh, disciplina o ciencia o letra, cualquiera, para que puede en este caso poder ser atractivo para el público, para un público objetivo, ¿no? Eh, Porque lo que estás haciendo es un servicio, y un servicio basado en el conocimiento, ayudado con la tecnología, vale, y vale dinero, no solamente vale como tema intangible, sino también vale de manera material, ¿no? Entonces, hoy como nunca, eso es lo que todo mundo debe aprovechar, ¿no? Mientras tengas talento y tengas algo que demostrar al mundo, hay un 90% de posibilidades de que ese talento sea reconocido. Y ese reconocimiento no solamente pues a través de los aplausos, sino también de manera monetaria, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el gran momento de muchos de ustedes, por ejemplo, ¿no? De dar a conocer ese talento en las redes. Claro, es un buen ejemplo. Sí, profesor, y eso yo lo he plasmado mucho con mi vida, o sea, de las redes sociales desde que inició la pandemia, porque yo también trato de sacarle provecho a eso, porque últimamente también estoy tratando de monetizar también mis redes sociales, y sí he ganado dólares así, pero de fans, o sea, de lo que yo he creado, tratando de crear mi contenido. Porque sí, anteriormente yo como recién hace poco he creado mi BCP, o sea, tratar de mi PayPal y todo eso, traté de unirlo y traté de que mis seguidores que admiran, ¿no?, el contenido que hago, ellos me den dinero. Y eso también le recomendaría a mis compañeros que también hagan lo mismo, pero que hagan con bailes, que hagan con lo que le gusta música, o sea, transmitan el arte, ¿no? Y a la vez también la gente le va a gustar y a la vez también le van a dar también, ¿no?, su dinerito, así también para que también les motive también, ¿no? O Claro, también, ajá, puedan claro, lo, transmitir mucho el arte. lo puedes hacer de repente, como tú dices, de manera personal o de terceros, ¿no? Hay plataformas que también te dan la posibilidad de que tú crees sus contenidos y ellos lo venden, ¿no? Ahí tienes a YouDavi, Creana, en fin, múltiples plataformas, o como tú dices, personalmente también, ¿no? Donde tú puedes desarrollar tu talento a través de tus redes, de tu canal, eh, a través de suscripciones, etcétera. Entonces, hay un campo inmenso, pero la gran ventaja es que si tú obviamente dominas, vas a tener pues obviamente mucho más público de poder obviamente tener, ¿no? Como parte obviamente de tu clientela permanente, ¿no?
A esto creo que se le llama pues en marketing fidelización, ¿no? Cuando obviamente hay gente que te va a seguir constantemente, ¿no? Y tú constantemente también le das pues nuevos temas también, ¿no? Para que te sigan siguiendo, para que te sigan contigo, ¿no? Claro, es algo que también puedes incentivar pues también a otros que también tienen la misma carrera que ustedes están llevando. Por supuesto que sí, eso es muy correcto. Muy bien. Entonces, ahí estamos justamente viendo, pues, hoy en día lo que es el concepto de la realidad nacional. ¿Qué es lo que más, profesor, vamos a ir viendo? Bueno, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante al final, ¿ya? El mito de la caverna. ¿Alguna vez han visto este pequeño video, el mito de la caverna? ¿Alguna vez? No, ¿Nunca? profesor. ¿No? Bueno, No, profe. muy bien, pero vamos a ver justamente, ¿ya? Ahí, al final. Bueno, el mito de la caverna consiste rápidamente, les digo que, bueno, 3 personas ahí, obviamente esclavizadas, que han estado por mucho tiempo encadenadas dentro de una cueva, y lo único que ellos podían percibir de la realidad eran las sombras. Entonces, ellos tenían una cierta conocimiento de la realidad, pero a través de las sombras. Uno de ellos escapa y se da cuenta pues que todo lo que había percibido en su vida, en su encierro, no era tan real, porque solamente había captado una parte, ¿no?, de la realidad. Él regresa y quiere dar a conocer pues a sus amigos que lo que han visto en toda su vida no es tan real. Insiste a que tus amigos se molestan con él y lo matan, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que busca esta imagen o este pequeño video de Platón, que fue pues, hecha hace más de 2000 años atrás? Bueno, que lamentablemente, pues, aún todavía, pues, nos dejamos llevar por nuestras apariencias y a veces no usamos el pensamiento crítico para poder entender, pues, la realidad como corresponde. Sí, adelante, creo que me estaban ahí levantando la Sí, manito. ¿Alguien? Sí, profesor, adelante. que Sí, el le escucho. ciclo pasado cité a Platón y bueno, justo ese libro, ¿no? La caverna, el mito de la caverna, y recuerdo vagamente que en ese libro creo que Platón plasma lo que vendría a ser el idealismo o plasmaba algún tipo de pensamiento, pero eso sí recuerdo. No investigué más, solo cité el libro. Claro, lo que pasa es que Platón, que de hecho por eso tiene una contraposición con sus discípulos, Aristóteles, pues, porque Aristóteles era pues mucho más analítico, porque más estaba pues orientado también en el ámbito matemático. Él tenía pues una idea pues ¿no?, de cuál era pues lo que debía ser la realidad en sí, ¿no? Para él planteaba pues de que las cosas está compuesta de 2 elementos, ¿no? Lo que era pues, si no me recuerdo, mm, la forma, ¿no? Y la otra, si no me recuerdo, era, se escapó este otro elemento, ¿no? La materia y la forma, ahí está, ¿no? La materia y la forma, ¿no? O sea, la cosa está como eso de materia y forma, ¿no? Para Platón, pues, eran, como tú dices, más idealista. Él más bien decía, pues, de que las cosas que existen es gracias, pues, a que hay un modelo, ¿no? Un modelo eterno que está siempre en nuestra mente. Entonces, son, digamos, dos posturas totalmente distintas, ¿no? Era dentro, pues, del contexto de la antigua Grecia, en la cual, pues, el esclavismo buscaba, en cierta manera, pues, justificar su postura. Y además, pues, ellos vivieron un tiempo donde ya, pues, la Grecia que grande que conocíamos estaba en decadencia debido, pues, a las invasiones, primero por los macedonios, ¿no? Y después de otros pueblos, en fin. Pero importantísimo tomar en cuenta el mito de la caverna para poder, digamos, realmente saber qué es lo que realmente está pasando en nuestro país y lo que está pasando en el mundo. ¿Realmente lo que percibimos es la realidad? ¿Lo que lo dicen las redes o la televisión es realmente la realidad o hay algo más? Y eso es lo que vamos justamente a descubrir. A ver, vamos a ver acá. Miren, por ejemplo, la realidad nacional es parte obviamente de la historia, ¿no? La historia obviamente es una ciencia social que estudia sin duda el origen y el desarrollo de la sociedad. En ese caso, la historia nacional lo que busca es estudiar pues acontecimientos de un momento determinado, un momento en algo que queremos estudiar, puede ser en un contexto nacional o internacional. Pero ¿qué es la realidad en sí? Bueno, estudia situaciones, fenómenos, que en su realidad pues son hechos, y estos hechos son dinámicos y cambiantes, claro. Los hechos no son, digamos, estáticos, siempre obviamente están en constantes cambios, y muchos de estos cambios pueden ser pues cualitativos o cuantitativos, ¿no? Obviamente pueden variar en ese aspecto.
Y esto es obviamente fundamental poder entenderlo, ¿no? ¿A qué llamamos, por ejemplo, un hecho cualitativo o cuantitativo, por ejemplo? ¿Cuál podría dar un ejemplo? A ver, que me podría dar de repente un hecho cualitativo o qué entendemos por ser cualitativo, ¿no? Características, calidad, ¿no? De algún tipo de acontecimiento. Pero también pues en el tema cuantitativo, ¿no? En cuanto a estadísticas, en cuanto a números que puedan realmente darse con respecto a un hecho significativo, ¿no? Por ejemplo, yo podría estudiar el COVID-19, el impacto del COVID-19 solamente en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y el COVID-19 pues trajo como consecuencia real lo que la sociedad peruana en sí era. No éramos pues un país que había crecido enormemente en los últimos años, al menos no de manera tangible, ¿no? Su crecimiento económico fue solamente superfluo, ¿no? Superficial, porque muchos eran, si hemos crecido tanto en los últimos 20 años, ¿cómo es que al final pues nos vimos inmersos en un sistema de salud ya colapsado, en un sistema educativo destrozado completamente y con una población muy mal de salud, donde la desnutrición, la anemia era cada vez mayor? Entonces, ahí nos damos cuenta pues que el COVID-19 pues desnudó completamente lo que era la sociedad o el Perú en sí, ¿no? En sus distintas carencias, en lo económico, social, en lo político mismo, ¿no? Y eso obviamente es algo que la realidad nacional pues sí nos va a ayudar a entender bastante todos estos acontecimientos que ha ocurrido. Solamente tomando el tema del COVID-19, yo puedo hablar de muchos temas más, como ustedes justamente me acaban de mencionar, los ejemplos que acaban de decir, ¿verdad? Entonces, esto es obviamente importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí hay unos ámbitos de la realidad nacional, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un área inmensa, pero que también puedo yo ir estudiando de manera regional o local, por ejemplo. Y dentro del local puedo estudiar pues, la realidad de mi comunidad, del pueblo, o de la provincia o región, ¿no? Esto también lo puedo relacionar pues con un ámbito mucho más grande, como el ámbito nacional, y sin lugar a duda, pues el efecto que tiene el Perú en el contexto internacional, ¿no? El Perú en el mundo, ¿no? Entonces ahí puedo dar, por ejemplo, muchos ejemplos con respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, toda esta situación tan complicada que está viendo Latinoamérica, el casi magnicidio en la Argentina, las pugnas, las luchas que están ahora en el Brasil, porque recuerden que en octubre hay elecciones presidenciales, eh, lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, donde ya hay una recuperación económica, hay un mayor entendimiento entre el gobierno de Biden y Maduro, mm, las últimas elecciones que se han dado en Colombia, en Perú, en Chile, ¿se dan cuenta? Entonces, todo esto, por ejemplo, está obviamente en el marco del contexto internacional. Los cambios geopolíticos que se están dando en el mundo actualmente, ¿no? Donde Estados Unidos está pues, poco a poco a empezar a tener cada vez una mayor fuerza en el ámbito internacional y más bien está siendo sustituido por otras fuerzas como la de China, por ejemplo, ¿no? Y que posiblemente pues China no sea la única, sino que más adelante pues, existan o se den otros actores como la India, ¿no? En la cual se va muy poco. Entonces, todo eso de hecho pues está repercutiendo en el Perú, ¿no? Y así fue siempre antes. La Segunda Guerra Mundial también causó un impacto positivo y negativo en el Perú, bajo diferentes ámbitos, económico, político y cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es importante estudiar la red nacional, ¿no? No solamente enfocarnos en el tema local, sino en lo que está sucediendo en otras partes del mundo, ¿no? Solo así, analizando nuestra situación local y entendiendo lo que está pasando en otras partes del mundo, podemos dar una respuesta más acertada de lo que está pasando y poder, digamos, responder a todo tipo de fenómeno que está ocurriendo, político, económico, social, deportivo, lo que ustedes quieran. Por eso es muy importante que la gente entienda que para analizar un objeto, un fenómeno, hay que hacerlo de manera multidimensional. No solamente bajo un buen enfoque, sino desde varios puntos de vista para poder llegar a a un análisis profundo de la situación. Si no, vamos a entender solamente a medias un determinado
elemento o fenómeno. Es así, como el tema de la caverna, ¿no? Si yo solamente veo algo, una parte, eso es lo único que voy a entender y a partir de ahí voy a generar un pensamiento erróneo. De verdad, yo debo entender varios aspectos para poder dar una idea de lo que realmente es. ¿Sí? A ver acá. Y aquí pues lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué es ser peruano o qué es ser peruana? A ver, te pregunto. ¿Cuál podría ser? Todavía tenemos esa idea que lamentablemente algunas autoridades siguen pensando pues que existen indios, o sea, ese es el término actual que se debe manejar, cuando eso ya se desterró completamente, eso ni siquiera, y eso ya te podría entender pues en el tema colonial o inicio de la República, pero en el siglo XXI, ¿existen todavía los indios? ¿No? ¿Qué realmente somos? ¿No? Y ahí obviamente planteo, ¿no? De hecho, pues somos producto obviamente de una interacción eh, tanto de lo que ocurre al interior del país como aquello que se permitió, se generó con la llegada de los españoles, ¿no? Somos obviamente en este caso producto de un choque cultural, donde el mestizaje es la que se va a imponer, ¿no? En esos momentos, ¿no? Y van a haber pues una fusión de elementos culturales propios y foráneos. Y yo puedo dar un ejemplo en el tema religioso. Ahí yo puedo ver claramente una mezcla de lo foráneo con lo autóctono. Cuando, por ejemplo, nosotros, ahora que estamos ya en el mes de octubre, al Señor de los Milagros, esa procesión que vamos a realizar, claramente ahí se ve cómo elementos católicos, cristianos, se mezclan con tradiciones autóctonas que se daban en tiempos prehispánicos, donde se paseaban obviamente a las deidades o a los malquis o momias, ¿no? En su momento, porque de hecho nuestros antepasados respetaban a las momias porque los consideraban pues sagrados, por ejemplo. Y hoy nuestro país es considerado pues multidiverso, multiétnico, pluricultural, por así decirlo, ¿no? Sí, adelante, dígame. Profesor, casualmente, justo como había mencionado, ser peruano más que todo somos uno de los únicos países, se podría decir, que somos pluriculturales. La diversidad de razas, diversidad de culturas. Hoy en día nada más que también estamos compartiendo culturas con, ¿no? Podrían decirse ciudadanos venezolanos, ciudadanos de Haití que están llegando muchos ciudadanos de Brasil también, ¿no? Eso también fortalece mucho, también como había mencionado, un ejemplo clásico, también son los festivales de circo que se realizan, que se ha fortalecido a medida después de la pandemia, porque estos festivales se hacían en tiempos de virreinatos y solamente era para gente que podía tener, ¿no? Esa accesibilidad según el gobierno que les podía brindar. Pero a tradición que han pasado los años y en los años 90, 2000, esta cultura era muy distinta a la cultura que hoy en día se han estado viviendo. Y es una tradición que se ha combinado, como usted ya había mencionado, ¿no, profesor? Gracias. Ok, muchas gracias por tu intervención. Claro, hay elementos que todavía se mantienen, pero que han ido cambiando de acuerdo pues al propio proceso, ¿no? Los carnavales, por ejemplo, es algo que se daban en la tiempo de la colonia, pero con otro tipo de connotación, ¿verdad? Entonces, eh, yo quise tocar el tema religioso porque justamente ahí todavía se mantiene viva la tradición con ciertos cambios que se han dado, pero que claramente muestran pues ese sincretismo cultural que tenemos, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de identidad nacional, aún todavía pues nos cuesta entender, digamos, de qué manera pues nos permite entrelazarnos entre nosotros mismos, porque cada uno pues maneja su propia cultura, su propia lengua, sus propias tradiciones. Y el gran fracaso de nuestra república es justamente utilizar estos elementos como parte pues de la integración. Y es difícil pues porque tú no puedes integrar una nación por el lenguaje o el idioma cuando sabes pues que aquí en el Perú existen muchos idiomas. Tú no puedes en este caso integrar a la nación utilizando pues un elemento cultural eh, ya sea de la costa o Andes o Amazonía, porque claramente son distintas, ¿no? No es como, por ejemplo, en Alemania o en la antigua Grecia, donde habían cosas que los unían, ¿no? En la antigua Grecia, ¿qué los unía? La lengua. En Alemania igual, ¿no? Pero acá en el Perú, digamos,
cómo poder integrar pues a un país donde existen en cada sector diversas culturas. Portocarrero, por ejemplo, nos da una idea de que una buena manera de poder integrar a la nación es de repente que todos pues sean considerados pues ciudadanos y ciudadanas y que tengan las mismas oportunidades. Que el hecho de ser peruano o peruana ya tengas todo lo necesario para poder obviamente salir adelante. Yo creo que eso sería también una parte obviamente de la integridad nacional. Que aún todavía pues repito, nos cuesta ya que estamos en esa formación, ¿no? Y se ve pues, ¿no? Cómo aún todavía un sector de la población niega esa posibilidad, ¿no? De que existe una gran diversidad, ¿no? Y que más bien quiere imponer sus ideas, sus costumbres sobre la gran mayoría, ¿no? Se niegan todavía a entender. Y eso, ese malentendimiento es la que aún todavía, pues, impide, pues, ese acercamiento entre nosotros. ¿Y cuál es ese impedimento? La discriminación, el racismo, que aún todavía prevalece en nuestro país, ¿no? Que espero que con el paso del tiempo, pues poco a poco eso se vaya diluyendo, ¿no? Ya que antes era mucho más notorio, ¿no? Ahora, digamos, ha ido matizándose, pero y aún todavía se mantiene, ¿no? Se mantiene eso. Muy bien. Aquí, por ejemplo, voy a mencionar algunos elementos de la realidad nacional. Por ejemplo, el espacio físico y natural, ¿no? Claro, es el lugar obviamente donde vamos a desarrollar nuestras actividades, donde vamos a interactuar. Este espacio le llamamos Perú, con sus fronteras, sus límites, es su estructura, su entorno. Tenemos tres grandes macroregiones: costa, Andes, Amazonía, el mar, por ejemplo. Los pisos ecológicos, cada una de ellas pues con su propia complejidad. Tenemos una infraestructura, tenemos obviamente instituciones, ¿no? Que forman parte del Estado, ¿no? Tenemos pues el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Ejecutivo, tenemos instituciones autónomas, en fin, cuando hablamos de instituciones me refiero pues a todas esas instituciones pues del Estado, que son parte del Estado, o también pues hablamos pues de las ciudades, ¿no? Los polos de desarrollo, etcétera. Tenemos obviamente un patrimonio, ¿verdad? Que un patrimonio que ha sido heredado gracias pues al desarrollo y proceso histórico de nuestros antepasados. Poseemos una cultura milenaria que data pues de miles de años atrás, instituciones propiamente dicho, ¿no? Que forman, ¿no? Parte obviamente de nuestra vida como ciudadanos, y el hombre sociedad, ¿no? Ese ser humano que se ha ido formando gracias a diferentes elementos que le han permitido forjarse, pero también con esa interacción con la sociedad. Así como el hombre, pues, de cierta manera, eh, adopta algunos elementos de la sociedad, esta sociedad también, pues, interactúa sobre el hombre, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Ese es algo propio. Ejemplo, algo que nos caracteriza acá que siempre hacemos en el Perú, por ejemplo, y que no lo haríamos de repente en el extranjero. ¿Cuál podría ser? A ver, algo que siempre sabemos que eso sí o sí va a pasar. Que algo que nos caracterice como peruanos o peruanas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podría ser? A ver, algo que nos caracterice. Prepararse un ceviche, porque en algunos lugares no se encuentra el limón como es. Claro, Podrá encontrarse los ingredientes más, pero el limón no. claro, ¿no? Prepararse, por ejemplo, un cevichito, ¿no? La, la ¿Qué más podría costumbre, ser? la La costumbre. costumbre, tradición, ¿no? Hay costumbres que solamente lo hacemos aquí y que lo entendemos, pero que de repente en otras partes del mundo no, ¿no? Claro, ¿no? Eso, digamos, obviamente es algo que, ¿por qué? Porque la sociedad de una manera pues te condicionó a que debe ser así, ¿verdad? Claro, entonces el hombre se adapta, pues. Es una interrelación. Recuerden que los comportamientos o nuestras conductas también se basan pues en la interacción social. Y en cierta manera pues se condiciona, ¿sí o no? Por ejemplo, los extranjeros que han venido, claramente para poder sobrevivir, para poder realizar sus actividades, han tenido que condicionarse pues a lo que hacemos justamente también para poder sobrevivir, ¿no? Salir a las calles, a vender, a poder realizar cualquier tipo de actividad pequeña, por más insignificante que sea, pero que te ayuda justamente a poder ganarte algo, ¿no? En las calles, por ejemplo. Esa es una forma también, ¿no? De poder hacerlo. ¿O han visto en otro país de repente de primer mundo donde se hacen ese tipo de actividades, ¿no? Difícil, ¿no? Muy pocos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una forma también, ¿no?
de, que es parte obviamente de la supervivencia, ¿no? Acá no voy a cuestionar si es bueno o malo, ¿no? Pero que es una actitud que a veces toman los peruanos o peruanas, pues obviamente ante una necesidad de urgencia. Pero es parte, ¿no? De esa relación, ¿no? La relación es parte de ello, el hombre y sociedad, esa interacción que existe entre ambos. Y todos ellos, repito, forman pues el elemento de lo que es la realidad nacional. Este es muy importante porque si queremos entender el objeto de manera multidimensional, tenemos que tomar estos componentes. Si no analizamos estos tres componentes, la interpretación de la realidad va a ser limitada. Tenemos que entender pues la realidad geográfica, geopolítica. ¿Y qué es eso, profesor? Bueno, analizar, pues interpretar la estructura geográfica de nuestro país, su ubicación, los recursos que dispone y cuál es su potencialidad. En vez de ello podemos obviamente tomar decisiones y saber si el Perú pues tiene posibilidades de ser un país próspero o no. Con eso yo no digo pues que el hecho que tengas más recursos vas a ser una potencia. Lo curioso es que las grandes potencias casi no tienen recursos. A ver, Suiza, ¿qué recurso tiene? ¿No? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Pero es fundamental entender pues nuestra realidad geográfica. Cuando hablo de geopolítica, es una disciplina que se encarga obviamente de aprovechar lo que dispone el territorio para su crecimiento y sustento, ¿no? En este caso tenemos que analizar, interpretar pues esa relación que existe pues entre Estado y su geografía, ¿no? Con la política internacional. Esto es fundamental. El gran problema del país o del Perú de no tener muy bien desarrollada la geopolítica es el desmembramiento de nuestro país. Fíjense el mapa del Perú, hemos perdido territorios con todos, con nuestros 5 vecinos. El Perú pues era mucho más grande de lo que es ahora, ¿no? Y algo bien curioso, ¿no? Mientras que el Perú empezaba pues a ser cada vez más pequeño, en el norte, en Estados Unidos, empezó pues a crecer, porque hay que recordar pues que antes eran 13 colonias, ¿no? Una pequeña franja en la parte del Atlántico que empezó realmente a expandirse, ya sea invadiendo o comprando terrenos o territorios. Recuerden que Estados Unidos le compró a Rusia Alaska, le arrebató, primero provocó pues que Texas se independice de México para luego absorberlos, ¿no? Y le quitó pues varios territorios a ese país también, ¿no? Entonces hay que entender pues la realidad geográfica y geopolítica, hay que entender pues la realidad social y económica, perdón, social y cultural, ¿no? Es decir, analizar e interpretar pues esas interacciones que hay entre personas, tanto en su interior como exterior, tanto esa relación que hay al interior del país como fuera de ella, como por ejemplo las migraciones, sobre todo que se han dado en los últimos años, ¿no? Con el aumento obviamente de extranjeros, de venezolanos, colombianos, argentinos. Analizar también, interpretar, pues, bajo un punto de vista cultural, pues los valores, las costumbres, estas tradiciones que todavía se mantienen o que van variando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De un determinado grupo social, por ejemplo, fundamental, ¿no? La realidad económica y política, que es analizar, pues, interpretar las diferentes formas de organización, la distribución que hay en la producción de bienes y servicios por parte de la sociedad. Esta distribución que de por sí ha sido inequitativa, que ha sido desigual y que justamente eso provocó, pues, obviamente, un mayor colapso en nuestra sociedad. La desigualdad económica y social ha sido muy, muy, muy gravísimo aquí. Y que la pandemia o sindemia, como yo mayormente lo llamo, pues nos ha permitido entender realmente cómo era la sociedad, que no había cambiado absolutamente nada. Era como lo dijo en su momento Basadre, ¿no? En el siglo XIX, cuando empezamos a tener mucho dinero por el guano, una prosperidad falaz, un estado aparente, pero que en realidad pues no nos habíamos acercado ni siquiera a ser un estado próspero. Y de hecho puedes analizar, pues, interpretar estas relaciones de los poderes que hay en el Estado, los gobiernos regionales, locales, los organismos autónomos, cada uno obviamente con una función importante, pero que al final tiene que estar todo concatenado para que funcione el Estado en su conjunto. No verlo pues solamente por un punto de vista y se acabó, ¿no? Esta crisis política se debe obviamente de años atrás, esto no es reciente. Esto no es algo que ha ocurrido de manera espontánea. Aquí, jóvenes, en la sociedad nunca ocurre nada espontáneo. Todo se dan antecedentes o hechos anteriores que hacen que esto se desencadene. Así de simple. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no hemos analizado ese fenómeno bajo esos puntos que he mencionado, ¿no? Multidimensional, ¿no? Económico, político, social, geopolítico, geográfico y cultural.
Tenemos que obviamente analizar. Repito, y una vez más no lo voy a pues, decir cuantas veces sea posible, ¿no? Para poder entender un fenómeno, hay que analizarlo en sus múltiples dimensiones. Es la única manera de poder interpretar realmente lo que ha ocurrido, ya sea en el ámbito local o internacional, simplemente eso. Aquí vemos algunas características de la realidad nacional como sistema. Claro, me dice, profesor, ¿por qué dice que es objetiva y subjetiva? Bueno, es objetiva porque es la realidad en sí, es tangible, pero es subjetiva porque también va a depender mucho de la percepción de las personas, ¿no? De acuerdo, obviamente, a su nivel de, 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 de captar la realidad, ¿no? Hasta qué punto, obviamente, llega de entender todas esas cualidades que tiene la realidad, ¿no? Si es, obviamente, una percepción limitada, pues nuestro entendimiento de la realidad también será limitada. Y a veces siempre lo vemos eso, a veces en las calles, ¿no? Donde lamentablemente aún tenemos muchas personas, muchos compatriotas que aún ven solamente una parte, ¿no? De la realidad y no lo entienden del todo, lamentablemente. Y como te mencioné, la realidad pues es multirrazonada, ¿no? Tiene que verla de diferentes enfoques. De ahí pues por eso se dice que es holística, porque hay que verlo también de manera integral, no por separado. Y es dinámica, ¿por qué? Porque constantemente cambia, ¿no? Los hechos que ocurren hoy no siempre van a ser los hechos que ocurren mañana. Y así va a ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y eso, digamos, es muy importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí tenemos otras características fundamentales. Profesor, ¿por qué dice que es total? Porque la red nacional pues comprende hechos, fenómenos, medios, situaciones, condiciones que obviamente están y suceden siempre en el ámbito natural y social, ¿no? Nada ocurre, repito, de manera espontánea ni por separado. Todo es obviamente una cadena de hechos que se van a ir dando y que hay que entenderlo para poder, digamos, hacer un análisis al respecto. De ahí también se dice pues que es multirelacionada, como te mencioné, porque se establece por relaciones entre los individuos, los grupos sociales, tanto al interior del país como en la comunidad internacional. De hecho, obviamente es también así, ¿no? Es integradora, es multirelacionada porque existe obviamente una constante interacción. No vivimos en un país aislado del resto del mundo. Al contrario, estamos integrados. Y más, obviamente, cuando nos adentramos pues, en la globalización, sin lugar a duda, ¿no? ¿Por qué se dice, profesor, que es hermenéutica? Bueno, porque es producto pues, de su propio desarrollo histórico, ¿no? Donde de hecho se debe tomar en cuenta pues, una visión diacrónica, ¿no? Para su mayor comprensión e interpretación. ¿Qué es diacrónica? Seguir pues varios lineamientos, ¿no? Porque si tú vas a pensar de una manera anacrónica o bajo una sola línea, simplemente no vas a poder entender la realidad, ¿no? Tú tienes que obviamente tener obviamente una visión periférica de varias rutas o caminos que se pueden ayudar a entender obviamente la realidad. Ese es simplemente, ¿no? Por eso muchos se hablan de la corrupción, ¿no? La corrupción. La corrupción no empezó ayer, no fue hace 5 años. Esto se viene arrastrando incluso desde tiempos, incluso mucho antes de la colonia, diría yo, ¿no? Desde tiempos de la invasión española. Ahora, yo no quiero asegurar pues que en el mundo andino no haya existido una situación similar. El problema es que no hay datos ni registros que nos aseveren que eso ocurrió, ¿no? Pero lo que sí está comprobado que la de la llegada de invasión española, obviamente sí, obviamente se nota ese tipo de actos, ¿no? De corrupción que han ido obviamente incrementándose con el paso del tiempo. Pero esto que nos deja como análisis final, bueno, muchos indican de que los momentos donde hubo mayor corrupción es justamente cuando el Perú estaba cada vez, o el Perú tenía mayor ingresos económicos. Es decir, que cuando había más bien crisis, la corrupción disminuye. Entonces, eso nos demuestra que cuando el Perú estuvo siempre en sus momentos más álgidos es donde mayor corrupción hubo. Por ejemplo, la era de Guano. O en el crecimiento económico que se dio desde los años 90 hasta inicios del 2000. Porque el crecimiento económico del Perú fue justamente en esas fechas, ¿no? Mediados de los 90 hasta mediados del 2000. Entonces, la lógica nos dice que posiblemente en esos años haya habido pues una mayor corrupción, ¿no? Porque eso es lo que hace ese análisis. El investigador de historia de la corrupción, el historiador Quirós, lo dice pues que los momentos más álgidos
es donde obviamente, económicos del Perú, es donde mayor corrupción hubo. ¿Mm? ¿Por qué se dice que es dinámica? Bueno, porque está siempre en permanente cambio estos hechos, ¿correcto? Los fenómenos, las situaciones, ¿no? Que se presentan en nuestra sociedad simplemente pues va a ir cambiando de acuerdo obviamente a las circunstancias. Por ejemplo, ha sido lo mismo la actitud de la sociedad cuando hubo la primera, segunda y tercera ola en el Perú con respecto a la pandemia. Por supuesto, ha habido cambios obviamente distintos, ¿no? En su comportamiento, en la actitud que tomó el Estado, en fin, claro, la sociedad es dinámica, siempre está en constantes cambios. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a terminar esta parte con la importancia, ¿ya? A ver, cuando dice profesor importancia de la red nacional, bueno, permite pues diseñar objetivos, nos permite diseñar pues en este caso planteamientos, las políticas adecuadas, estrategias y planes efectivos, ¿no? Que obviamente permite obviamente una calidad de vida de las personas. Claro, obviamente a tener un entendimiento real de la situación nos va a permitir pues prevenir y poder obviamente hacer los planes correspondientes y de manera adecuada. Por ejemplo, si realmente hubiéramos conocido las deficiencias de nuestro sistema educativo, de las carencias que teníamos en cuanto a la conectividad, pues no hubiéramos planteado, como lo hizo el gobierno anterior, de encerrarnos a todos y de que todo se dé educación virtual, cuando sabemos que todavía en algunos lugares de nuestro país no había llegado pues el COVID, ¿no? Se hubiera manejado otro tipo de estrategias, ¿sí o no? Claro. Entonces ahí también vemos pues que al no entender nuestra realidad, al menos en el sistema educativo, simplemente pues nos fue muy mal. Lo mismo pasa en la salud. Recuerden que el país, el Perú, fue el más golpeado en la pandemia, ¿correcto? Y se dieron varios factores. Recuerden que lo que mató a más de 100.000 peruanos, si es que no es más, porque los datos, lamentablemente, solamente, mayormente son datos oficiales. Esperemos que con los pasos de los años haya investigadores que realmente digan cuántas personas han muerto en realidad. Pues la gente murió no solamente por la misma enfermedad, se murió porque tenía una salud precaria, se murió porque no se le atendió de manera adecuada, se murió porque obviamente el estrés bajó sus defensas, ¿no? Recuerden que cuando la pandemia también mucha gente perdió sus empleos, o lo poco que tenían, o su empleo, porque en mejor los casos, o en el peor de los casos, hay que recordar pues la gente tenía un trabajo eventual nada más. Entonces hubo muchos factores que permitió pues que la gente se muera, lamentablemente. Otra importancia que debemos que tomar en cuenta de la realidad nacional es que nos permite pues entender los grandes y múltiples complejos y problemas de nuestro país. Yo te pregunto, ¿cuál crees que sean los más grandes problemas que tiene nuestro país actualmente? A ver, tú puedes darme varios ejemplos, ¿eh? A ver, vamos a entenderlo. A ver, por ahí puedes decirme un grave problema que atraviesa nuestro país. ¿Será la inseguridad, como muchos dicen? ¿La crisis económica? ¿Será Uno de ellos, la... uno de ellos ¿Cuál, también, cuál? profesor, es un factor importante que no conocemos nuestros derechos de la Constitución y sin embargo el gobierno mismo abusa de eso, las autoridades también abusan de eso. Es una problemática en el Claro, sistema. nuestras garantías constitucionales, por supuesto, ¿no? Por supuesto, eso también es un gravísimo problema que también, ¿no? La ignorancia que tenemos todos nosotros, ¿no? Eh, o la manera de gestionar el Estado en sí, ¿no? Porque lamentablemente el aparato estatal se ha estructurado de una manera tal, que eso data desde la colonia, que impide, pues, que se dé una buena gestión, ¿no? Esto de nombrar a una persona de confianza o un cargo que yo creo que él debe ser porque es parte de mi entorno, eso lamentablemente después se ha manejado en el tiempo de la colonia, ¿no? Aquí la meritocracia, pues lamentablemente nunca se ha efectuado, rara vez se ha dado en algunos aspectos del Estado, pero en sitios claves donde siempre eso se ha mantenido. Ese también es un problema, ¿no? Pero lamentablemente, pues siempre nos dicen pues que la inseguridad es lo más grave que todo, ¿no? Déjame decirte pues que la percepción que tenemos de inseguridad es mucho mayor de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, pues los medios pues constantemente pues en sus momentos nos habla el tema de la seguridad y como si fuésemos el lugar más inseguro del mundo, ¿no?
Pero te pregunto, ¿no? ¿Realmente ese es el problema del país? Claro, es uno de ellos, pero no creo que sea el más importante de todos, ¿no? Qué está detrás de todo esto, ¿no? Eso también hay que analizarlo, ¿no? Nos permite, otra importancia es el espacio donde la sociedad pues, es autor y agente de sus medios y de hecho el que va a solucionar los problemas. Eso es importantísimo, ¿no? Que el ciudadano y la ciudadana tome conciencia que ellos son, digamos, los principales agentes de los cambios que puede realizar. Pero como todavía pues no existe esa conciencia del ciudadano y ciudadana, pues dejamos que sean las autoridades las que se encargan de hacer dejamos esa responsabilidad, ¿no? También, pues, otra importancia que tiene la realidad nacional es permitirnos, pues, conocer nuestra real situación, ¿no? Competitiva en el mundo globalizado, ¿no? ¿Cuál es realmente, si queremos seguir siendo un país de exportar materias primas o queremos dar ese gran salto de hacer un cambio fundamental de acuerdo, pues, a lo que en este momento ya se está dando como parte, pues, de la cuarta revolución industrial, ¿no? Queremos, obviamente, ser un país competitivo realmente o seguir siendo, pues, un país donde no produce ningún valor agregado a sus productos, ¿no? Teniendo obviamente grandes potencialidades, ¿no? Porque Perú pues tiene una geografía impresionante en la cual puede explotar de diversas índoles, ¿no? Agrícola, minera, turística, etcétera. Y la realidad nacional también pues, nos ayuda a comprender pues, las perspectivas, ¿no? Las posibilidades a futuro para poder determinar pues, objetivos como un objetivo y proyecto país. Aquí el gran problema de que el Perú no es un país desarrollado, no es por su gente, no es por su geografía, es por su clase dirigente. Esa clase dirigente que lamentablemente hablamos pues de empresarios y autoridades políticos que impiden que el país obviamente salga adelante. Si bien es cierto, pues pueden haber elementos externos que colaboren a este atraso del país, pero es la clase dirigente en sí la que lamentablemente impide que el país pueda tener un desarrollo. Sido lamentablemente, tenemos una clase dirigente todavía muy rentista, que data de tiempo colonial todavía. Necesitamos obviamente un nuevo grupo de clase dirigente, pero para ello tiene que haber una sociedad civil que presione a esa clase dirigente a hacer el cambio respectivo. Si no tenemos una sociedad civil activa en política, pues vamos a seguir todavía con estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es la clase dirigente la que tiene obviamente o sea, el empresariado la que tiene obviamente que cambiar obviamente la estructura económica, ¿no? Porque recuerden, cambia la estructura económica, cambia todo lo de arriba. Cambia la política, cambia la norma, la ley, cambia todo. Eso es fundamental. Hoy día pues se habla tanto del tema del cambio de la constitución, pero ¿qué vas a cambiar si no la estructura la mantienes? ¿No? Es inviable, ¿no? No tiene sentido eso. De hecho, claro, la constitución sí va a cambiar tarde o temprano. Posiblemente no sea en estos años, sino más adelante, porque hay que recordar que la constitución del 93 se basó obviamente para garantizar el modelo económico que se quiso imponer en el Perú, ¿no? Un modelo neoliberal, pero un modelo neoliberal muy ambivalente, porque más que modelo neoliberal, más que competitividad de mercado, lo que hubo fue monopolios, oligopolios. Y eso es preocupante, ¿no? En un país obviamente que busca obviamente crecer. Otra importancia de la realidad nacional es que, si pues, como dice acá, ¿no? Si no conocemos nuestra realidad, no vamos a saber de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos a ir. Estamos ahorita en la deriva, ¿no? Estamos en este caso como diciendo, bueno, hasta donde nos lleve la marea, ¿no? O sea, siempre vamos a estar en eso, ¿no? Y cada vez que hay crisis económica, empezamos a temblar, porque obviamente nos agarra desprevenidos. Cuando hay prosperidad, todos felices, todos contentos, viva la democracia, pero cuando hay crisis, ahí sí todo es malo, hay que cerrar todo, y eso lamentablemente no podemos seguir así. El Perú todavía sigue sin rumbo.
sigue en un mar inmenso donde todavía pues no encuentra el horizonte hacia dónde quiere ir, ¿no? ¿Y quién tiene que tomar en cuenta eso? La clase dirigente y una sociedad civil responsable, que la guíe, que la presione a esa clase dirigente, que es la que tiene que tomar las riendas del país. Entonces, ese, digamos, es nuestro objetivo de poder entender la realidad nacional, de que la ciudadanía conozca de manera multidimensional los fenómenos que ocurren en nuestro país y en el contexto internacional. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, con respecto a la clase de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos entonces a ver, vamos a detener la grabación. Ahí está.